La Fundación Gra tenía la obligación de prepararse para la Guerra Santa que se aproximaba, realizando así la investigación de las reliquias y mitos del mundo. Como resultado, los mitos y leyendas esparcidos por todo el mundo son finalmente concentrados en este llamado hipermito. Hoy presentamos la historia de las grandes guerras santas. Desde antiguas eras, innumerables guerras santas se han desarrollado. Ha llegado la hora de identificar partes de estas. Para contar el hipermito que narra las guerras santas, es necesario volver un instante al periodo anterior a la era mitológica, volver al momento del nacimiento del universo. A partir de ese momento, comienza el hipermito. La era de la creación del universo. El Big Bang. El nacimiento del universo. La gran voluntad. Big Will o voluntad divina. Es liberada por el Big Bang al momento de chocar contra fragmentos del universo. Da origen a la creación de las estrellas que brillan en el cielo y el vacío del espacio en que vivimos. El misterioso periodo antes del Big Bang. Se dice que el Big Bang es el comienzo del hipermito. Pero, ¿cómo era el mundo antes de ese acontecimiento? ¿Cuál sería su relación con el hipermito? En el mundo moderno, nadie sabe qué había antes del momento del Big Bang. El gran dios del tiempo, Cronos. De acuerdo con el hipermito, este Cronos está relacionado de alguna forma con el Big Bang, que se volvió el detonante del nacimiento del universo. Sin embargo, existe un dios en la mitología griega que también se llama Cronos, y es padre del mismo Zeus. La acción de la voluntad divina en el universo. La voluntad divina se desarrolló en el vacío espacial a través del Big Bang, extendiéndose como flechas de luz formando así las estrellas. Pero entonces, ¿de dónde habría nacido esta voluntad divina? La era de la creación de la Tierra. El surgimiento de la vida. Tal y como narra el hipermito, la gran voluntad creó en cierto planeta, de cierta estrella, primero a Gaia, enseguida a Urano y a Pontos. Y fue así como surgió la vida. La vida que brotó en aquel planeta evolucionó su forma hasta formar la imagen de los dioses. Tiempo después nacería la humanidad. Los mitos del mundo y el hipermito. Los dioses que aparecen en los mitos dispersos en el mundo están en el hipermito. Todos ellos son considerados humanos que manifestaron la gran voluntad. De este modo, todos los mitos fueron derivados de este hipermito, independientemente si se trata de mitología griega o no. La era de los dioses. Zeus, Hades y Poseidón. Habiendo nacido muchos humanos en la tierra, surgieron aquellos que llegaron a despertar la gran voluntad. Si la manifestación del cosmos se da por el séptimo sentido, se puede decir que la gran voluntad es el supersentido que va mucho más allá de los demás. Entonces, al inicio, surgieron estos seres que manifestaron la gran voluntad. Ellos se llamaban Zeus, Hades y Poseidón. Fueron reverenciados como dioses por las personas y expandieron sus poderes. Luego, Zeus pasó a gobernar el cielo y la tierra, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Los mitos del mundo y el hipermito. Los dioses que aparecen en los mitos dispersos en el mundo están en el hipermito. Todos ellos son considerados humanos que manifestaron la gran voluntad. De este modo, todos los mitos fueron derivados de este hipermito, independientemente si se trata de mitología griega o no. El nacimiento de Atena. En la mitología griega, se afirma que Atena nació de la cabeza de Zeus que se había partido. Pero no hay una descripción explícita sobre su nacimiento en el hipermito, aunque exista la teoría de que la verdadera misión de Atena también está oculto en el momento de su nacimiento. ¿Atena posee una gran armadura sagrada? Conforme a la mitología griega, Atena posee un escudo y una lanza.
Se afirma que ella nació con armadura y casco. Si esta descripción es correcta, se puede pensar que Atena realmente traía una armadura sagrada. Y si el escudo ha hecho su aparición, ¿estará próximo el día en que la armadura sagrada de Atena aparezca? ¿O algún día Saori llegará a usar su armadura? La desaparición de Zeus. Dicen que cierto día, Zeus confió la tierra a Atena, desapareciendo en dirección al cielo. El paradero de Zeus. Zeus, el dios omnipotente que un día desapareció sin rastros. ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó la tierra encargada a Atena? ¿Cuál es el verdadero propósito de Zeus? La existencia de Zeus está repleta de misterios en el hipermito. Dicen que el verdadero hipermito será revelado cuando los misterios de Zeus sean resueltos. Poseidón, los preparativos para la invasión a la Tierra. Poseidón, al tanto de la desaparición de Zeus, comienza a prepararse para destronar a Atena como divinidad principal en la superficie de la Tierra. Por eso, poderosos guerreros fueron reunidos de los 7 mares, siendo denominados marinos. La era de los dioses. Poseidón invade la Tierra. La primera guerra santa. Poseidón, el principal dios de los mares, deseando volverse el principal dios de la Tierra, comienza la invasión de esta, la cual es regida por Atena. Los guerreros de la Tierra no tenían oportunidad frente a la opresiva capacidad militar de los marinos. En ese momento, dicen que Hades observaba desde las profundidades del inframundo, Meikai, la desastrosa escena en la Tierra. El principal dios de los mares, Poseidón. A pesar de haber construido su reino en las profundidades del mar, Poseidón siempre soñó con ser el gobernante de la superficie de la Tierra. En la mitología griega, se afirmaba que Poseidón tenía la habilidad de crear diversas formas de vida. Así, él decidió cambiar su situación dándole scales a sus marinos. Marinos, soldados sin igual. Para un marino, es destinado un protector llamado scale, escama, producido con oricalco, no permitiendo que cualquier arma en toda la Tierra los atraviese, ya que no había alguna protección en la faz de la Tierra contra los ataques de los marinos. Los guerreros de la Tierra eran eliminados con gran facilidad. ¿Qué es la Guerra Santa? Después de la invasión de la Tierra por Poseidón, toda disputa originada por la manifestación de la voluntad de los dioses pasó a ser llamada Guerra Santa. Los santos de todas partes se concentraron en el santuario, bajo las órdenes del Papa para esperar a Atena, quien desciende a la Tierra cuando la maldad se esparce en este mundo. Es la Guerra Santa. La Guerra Santa parece ocurrir en medida cada 250 años. Dicen que Shaka es el santo de oro que tenía conocimiento sobre la sucesión de las guerras santas. Finalización del palacio fortificado de Atlantis. Poseidón hizo de su gigantesco palacio fortificado sobre el Atlántico una base en la línea frontal para la invasión de la Tierra. Con la conclusión de Atlantis, Poseidón aumentó su ferocidad en conquistar el mundo. El nacimiento de los santos. Los guerreros sagrados. Los más famosos guerreros de la Tierra eran destruidos por los violentos ataques de Poseidón. Al pasar los años, restaban nada más los jóvenes en el campo de batalla. Ya que Atena detestaba las armas, los jóvenes luchaban con sus propios cuerpos como armas. Atena, compadecida por los jóvenes que se lastimaban, les dio protectores llamados cloths, trajes. Los jóvenes que las utilizaban eran llamados santos, saints, adaptación de Seitoshi, guerreros sagrados. ¿Las constelaciones son bocetos para las armaduras? Se puede decir que las 88 constelaciones que brillan en el cielo nocturno son como bocetos para los cloths, dispuestas conforme a las ideas de Atena. Esto puede tener relación con el hecho de que sin la misma constelación que el cloth, no será posible equiparlo. La creación del santuario. 7 generaciones después de la Primera Guerra Santa, un templo en honor a Atena,
fue construido en las proximidades de la actual ciudad de Atenas. Luego, fueron construidos los 12 templos del Zodiaco y otras obras teniendo al templo de Atena al centro. Cuando la región del Ateneo quedó lista cierto día, pasaron a llamarlo Santuario. La derrota de Poseidón. A causa del surgimiento de los guerreros sagrados, Atenas superó la inferioridad numérica acabando con las ambiciones de Poseidón. Dicen que ella intentó persuadirlo a volver al mar, pero Poseidón rechazó la oferta de Atena, cerrándose en Atlantis con los marinos, provocando un gran terremoto y el gran diluvio. Enfurecida, Atena envió 8 santos a Atlantis. Al final de la violenta batalla, Atlantis fue destruido, siendo sumergido por los 8 santos a las profundidades del mar. La guerra contra los gigantes. De acuerdo con la mitología griega, Gaia, diosa de la tierra, engendró secretamente a los gigantes en una caverna al norte de Grecia, la Gigantomachia. Fue la guerra de ellos desafiando a los dioses. Se considera que los dioses del Olimpo, inclusive Zeus, fueron obligados a participar de esa dura batalla sin precedentes. Hasta que, según la mitología griega, solo un gigante quedó al final. Encélado, quien fue derrotado por Atena. Se puede decir que este punto es muy interesante. La era del caos. La batalla contra los gigas. Gigantomachia. Cierto tiempo después del fin de la Guerra Santa, Atena y los santos tuvieron que enfrentarse a la tribu de los gigantes, los gigas, que amenazaban al santuario. Sobre ellos no hay detalles. Su existencia está envuelta en un velo de misterio. La fuerza de combate de ellos, en tanto, superaba a la de los santos de Atena. Con relación a los gigas, Hades, el rey del inframundo, los trajo de un mundo anterior al Big Bang. Dicen que eso fue obra de Zeus, el dios todopoderoso. La guerra contra los gigas no puede ser llamada Guerra Santa. Ella es llamada Gigantomachia, que en griego quiere decir guerra contra los gigantes. La sumersión del continente Mu. En la época de la Gigantomachia, el continente Mu, el cual es conocido como el lugar del nacimiento de los clots sagrados, se hundió bajo las profundidades del Océano Pacífico. Con la sumersión del continente Mu, las clots que estaban siendo producidos, así como muchas vidas de maestros alquimistas, se perdieron. La verdad sobre la caída del continente Mu aún es incierta. ¿Mu proviene del continente Mu? A causa de la sumersión del continente Mu, las técnicas de producción y restauración de los clots sagrados estaban perdidas. Actualmente, solamente el santo de oro Mu, de Aries, quien vive en Jamir, es el único capaz de restaurar los clots. Es así que existe la teoría de que Mu sea descendiente del pueblo del continente Mu también. Hades y Ares. De acuerdo con la mitología griega, Hades era uno de los pocos que comprendían la crueldad de Ares. Muchos muertos derrotados en las guerras que Ares causaba se volvían residentes del inframundo gobernado por Hades. Además de eso, Hades parecía provocar a lucha entre Ares y Atena. El hombre que vistió al Fénix por primera vez. Aquel que vista el clot sagrado de la constelación de Fénix, el cual es llamado el más poderoso de entre los clots de bronce, necesita hospedar suficiente cosmo como para soportar el poder del clot. Por eso, aunque se consideraba hasta ahora que jamás aparecería un santo capaz de vestir este cloth, al fin él surgió. Este hombre es sin duda Iki. Fênix, você disse acreditar num mundo onde os irmãos separados poderão viver felizes e que você lutará por ele. E eu senti vontade
de acreditar em sua palavra novamente. Los Santos Misteriosos. Aunque sea ampliamente conocido que sea 88 el total de santos, no es muy conocido quiénes son cada uno de ellos. Se afirma que 12 de ellos tienen como constelaciones protectoras a los 12 signos del zodiaco. Los santos de plata son el doble, 24. Es decir, que los santos de bronce serían compuestos por 48. Pero, aún sumándolos a todos, totalizan solo 84 personas. ¿Qué es de los otros 4 santos? ¿Qué santo era el antiguo papa? El papa asesinado por Saga era un santo de oro que luchó en la Guerra Santa anterior al lado de Doko. Sin embargo, aún no fue revelada cuál era la posición que el papa ocupaba como guerrero sagrado. Aquí parece estar guardada la clave para entender los misterios de la Guerra Santa. La descubierta Isla Death Queen. Cierto día, en una isla bajo la línea del Ecuador, un guerrero sagrado descubrió una gran cantidad de cajas de clots, cajas de Pandora nunca vistas antes. La isla donde estas cajas de Pandora descansaban solo podría ser parte del continente Mu. Así ella fue llamada Isla Death Queen. El bloqueo de la Isla Death Queen. Lamentando que los santos negros usen sus puños de guerreros sagrados para sus propios intereses, Atena bloquea la Isla Death Queen. La real existencia de los santos negros solo fue confirmada cuando el bloqueo fue disuelto por Ikki. Sobre los clots negros. Dentro de las urnas, las cajas de Pandora descubiertas en la Isla Death Queen. Se dice que fueron colocados trajes sagrados negros. Sin embargo, no fueron los guerreros sagrados de Atena quienes comenzaron a usarlas. Solamente aquellos que habían sido privados del derecho de ostentar el título de santo, quienes apenas adquirieron poderes superficiales. Personas que fueron incapaces de volverse guerreros sagrados se reunieron en la Isla Death Queen. Dicen que aquellos clots fueron usados por ellos. ¿Los santos son las raíces de los Blue Warriors? Poseidón, quien fue derrotado por Atena, tuvo su alma sellada en las tierras del Polo Norte. Para vigilar el alma de Poseidón, algunos santos fueron hacia el Polo Norte. Ya viviendo allí, dicen que una nación fue levantada. Al parecer, esos guerreros sagrados se volvieron los guerreros de hielo, los Blue Warriors, guerreros azules.